Saludos. Hoy veremos el capítulo 3 de Deuteronomio. Veremos a Moisés enseñando. Veremos a Moisés predicando un mensaje a la nueva generación que debe atravesar el Jordán. En este capítulo podemos ver dos cosas importantes que Moisés recuerda a la nueva generación que va a cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Primero, la gran victoria de Dios sobre los pueblos de gigantes, como lo fue el rey Og de Basán. Y segundo, el enojo de Dios con Moisés, cuando Moisés golpeó la peña en lugar de hablarle para que saliera agua para el pueblo. Después de derrotar a Sehón, rey de Hesbón, Israel derrotó a Og, rey de Basán. Og era un gigante con una cama de hierro de aproximadamente unos 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Él era enorme. En comparación, estos primeros gigantes eran mucho más altos que Goliat, con quien el joven David luchó muchos años después. Pero Dios dijo a Israel, no los temáis. Porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros, y Dios destruyó al gigante Og. Considera al rey Saúl quien de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primero de Samuel 9:2. Él no se atrevió a pelear contra Goliat. Sin embargo, David, un simple muchacho, enfrentó al gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Primero de Samuel 17, 45-46. Pero David no fue a pelear con su propia fuerza. Él sabía que no podía competir contra el gigante. Él se enfocó en Dios y no en el gigante. Del mismo modo, si hoy en día hay gigantes en tu vida, como hábitos encarnados o adicciones que te tienen aprisionado y que parecen imposibles de derrocar, o tienes algunos problemas financieros, toma valor. Seguro Dios te ayudará. Acércate a Cristo por medio del estudio de la Biblia y la oración, y Dios peleará por ti. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Con este tema de los gigantes, Moisés les quería decir a la nueva generación, que aun cuando los problemas para heredar las bendiciones de Dios sean grandes como gigantes, sin embargo es Dios el que pelea por Israel. A los gigantes los derrota Dios por nosotros. Nosotros solo debemos avanzar en la dirección que Dios nos indica, aunque en el camino existan gigantes. Ahora veremos lo que le sucedió a Moisés, cuando Dios se enojó con él. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Cuando el agua escaseaba, el pueblo se quejaba con Moisés, preguntando por qué los habían sacado de Egipto para morir en el desierto. Números 20:2-5. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros a la puerta del tabernáculo, y la gloria del Señor se les apareció. Dios dijo, habla a la roca ante sus ojos, Israel, y tendrán agua. Moisés reunió al pueblo delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Números 20:10-11. ¿Eso estuvo mal? Moisés estaba respondiendo a las quejas del pueblo y no a la clara instrucción de Dios. Él desobedeció a Dios, actuando con enojo, y clamando que él y Aarón podían sacar agua de la roca, y golpeó a la roca en 2 ocasiones, en lugar de hacerlo una sola vez. Él actuó de manera independiente y se tomó atribuciones que no le correspondían, representando mal a Dios. Hay más en esta historia, pero por ahora será suficiente. En esa ocasión Israel fue el gigante al que Moisés enfrentó. En lugar de enfocarse en Cristo, dependiendo de él como lo hizo David, se valió de sí mismo y luchó con su propia fuerza. Aún así, Dios sacó agua de la roca, no Moisés. Con esta enseñanza, Moisés quería decir al nuevo pueblo de Israel que debían obedecer en todo a Dios, que su mala acción de golpear la peña, debía servir como ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Moisés enseñaba también con sus propios errores. Seamos sabios y entendidos. No cometas los mismos errores que los demás han cometido. Aprende sobre los errores de los demás, y no sobre los tuyos. Si tus padres cometieron errores, tú no hagas lo mismo. Y no provoquemos el enojo de Dios con nosotros. Dios tiene un límite en su paciencia. Necesitamos iniciar cada día delante de Dios, nunca olvidar su presencia y palabras hacia nosotros, enfrentando nuestras crisis solo en su fuerza, refugiándonos en Él.
Aun cuando Moisés no representó a Dios en esa decisión arrebatada, Dios consideró toda su vida. Hebreos 11, 23, 28. Y Moisés apareció a Cristo en su transfiguración, Lucas 9, 28, 36. Esto es todo por hoy. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Roberto. Te espero en el capítulo 4 de Deuteronomio.